Buenas noches. Quisiera saludar a los que están presentes. Además de ello, agradecer la oportunidad nuevamente que estamos aquí para empezar con este curso, con la cual es muy importante. Los que están en línea, pues creo que Yasmín, si se puede visualizar la pantalla, si me logran escuchar correctamente para poder continuar con la clase. Creo que es una clase asincrónica, la cual pues tiene facilidades de poder visualizar esta clase posterior a que esto se termine, que está grabado en vivo. Muy bien. Gracias, Dios mío. Creo que esta clase va a quedar grabada. Aún muchos de los compañeros tienen algunas dificultades, pero igual, eh, creo que ellos lo van a visualizar después. Igual, Yasmin, si es que puedes, si puedes activar tu cámara, genial. Ya, para empezar, igual vamos a continuar y si hay preguntas que tengas que hacer y de detenerme para poder explicar un poquito, generar un poco de interacción y no ser un monólogo, puedes escribir tus dudas, tus comentarios en el chat o puedes activar tu micrófono, no hay ningún problema. Igual vamos a continuar con esta clase del día de hoy, la cual está programada. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el entrenamiento asertivo. En, dentro de ello, niños, perdón, ni agresivos ni sumisos desde el respeto. Un enfoque desde el respeto, un enfoque educativo, en realidad, nos ayuda mucho a trabajar dentro del área educativa o dentro del aspecto pues, de la educación. Para ello hay unos aspectos generales que vamos a conocer y son los principios básicos de la asertividad. Ya posteriormente hablaremos cómo se va dando esto en el transcurso del tiempo y qué es lo que debemos hacer en realidad para poder nosotros apoyar a estos niños, ¿no? Y adolescentes, de hecho. Como sabemos, tenemos tres aspectos: la parte pasiva, la parte asertiva y la parte agresiva. Pero más allá de un aspecto de lo que se muestra, de lo que se ve, una pregunta que se plantea dentro de esta primera diapositiva es: ¿qué sucede en el cerebro cuando una persona es pasiva? ¿Qué sucede en el cerebro cuando una persona es asertiva o agresiva? ¿Qué está sucediendo a nivel cerebral? ¿Qué tipo de conexiones se está dando para poder ver cómo se refleja esta conducta a nivel cerebral? Y para ello hay una imagen que, pues, que nos va a ayudar un poco a entender cómo se está dando desde el punto de vista desde la neurociencia, ¿no? Y esto es muy importante porque basado en este principio vamos a entender qué está sucediendo y más adelante puede intervenir. Entonces, recordemos algo muy importante que ante una amenaza o ciertas amenazas o ciertos peligros, se activa el sistema de alarma de nuestro cerebro. Es decir, cuando nosotros estamos en un aspecto de peligro, de alarma, que pues puede causarse algún tipo de daño, genera este tipo de alarma que tienes en el centro de la amígdala. Y es donde la cual pues muchas veces sentimos miedo, ¿no? Desde la amígdala se activan otras estructuras. Hay que recordar que el cerebro no funciona como un área, otra área, sino funciona de una manera sincronizada. Todos tienen un funcionamiento. A que en otra área del cerebro comienza a funcionar más es muy distinto, pero todo tiene un funcionamiento, todos están conectados, ¿no? Una, unas permiten, por ejemplo, el procesamiento rápido y otras permiten un procesamiento lento del peligro, de la amenaza. Es por eso que frente a un peligro hacemos dos cosas. Eh, Nos quedamos en shock pensando lo que está pasando o actuamos de manera muy rápida. Y esto tiene una explicación la cual vamos ahorita a conocer en cómo se da. Vamos primero cuando el procesamiento es rápido, es decir, cuando la persona
actúa de una manera rápida, tirando las cosas, pero ya sea verbalmente, físicamente, reaccionando de una manera pero muy rápida, en la cual no hay un aspecto de poder meditar mucho. Y dice que de los estímulos amenazantes a través de las conexiones con estructuras cerebrales que nos podemos activar de forma voluntaria. El tálamo sensorial, el hipotálamo y el sistema nervioso simpático. Se produce entonces un aumento de ¿qué? De tensión arterial. Esta tensión arterial y de la frecuencia cardíaca, asimismo la energía que almacenada se desvía hacia los músculos a la que se inhibe la digestión, ¿no? Este procesamiento, esta forma, esta respuesta va a hacer que sea rápido. Que nuestra reacción ante esta situación sea muy rápido de poder actuar. Entonces, mientras en el segundo momento, cuando es un procesamiento lento, el peligro alcanza la corteza sensorial, ¿no? Y de aquí se dirige a la corteza cingulada. Recordemos que la corteza cingulada se encuentra en el centro de nuestro cerebro, ¿no? Donde se analiza de forma racional. Si nosotros vemos rápidamente esta imagen, vemos las dos conexiones que tienen para hacer una respuesta rápida y una respuesta lenta. La rápida es el tálamo sensorial con con la amígdala. Y mientras el segundo es el hipocampo con la corteza sensorial. Es decir, estas dos conexiones hacen que una sea lenta, otra sea rápido, ¿no? Ahora, esto es ante un peligro, ante algo porque es amenazante. Dentro de ese punto de vista podemos ver los dos primeros estilos de comunicación. El procesamiento rápido sería un estilo de comunicación agresivo. Y un procesamiento lento es un tipo de comunicación pasivo. Entonces es muy importante saber y conocer cómo se da a nivel cerebral estos dos estilos de comunicación, que van más allá de una forma de responder, sino cómo se encuentra internamente en cada uno de nosotros. Vamos a lo siguiente. La respuesta del cerebro animal a las amenazas de la supervivencia. Para entenderlos más fácilmente, empezaríamos para ver lo que sucede en el cerebro de los animales. Es decir, veamos qué sucede en los animales antes de saber qué sucede en los seres humanos. Ante una señal de alarma o de amenaza en el cerebro animal, se pone en marcha la amígdala y el estrés para luchar, huir o pasar de percibido. Y solemos muchas veces también hacer algo similar. Luchamos, huimos o escapamos, o tratamos de hacer que esto no afectó, que esto no sucedió, que no está pasando absolutamente nada. Y en realidad no es así. Están pasando muchas cosas, ¿no? Acá vemos las amenazas eh, desde épocas muy antiguas hasta la actualidad, ¿no? No solo en animales, también vemos en en los seres humanos cómo se está dando ese tipo de situaciones. Quiero que sobrevivas, tienes tienes más posibilidades viviendo en un grupo y te alertaré ante la mínima amenaza, ¿no? Es decir, estos tipos de situaciones se van a dar en grupos, más que en un aspecto pues solo, ¿no? Pero es muy importante saber en cómo se encuentra configurado de una otra manera en la cual nosotros nos encontramos en amenazas, en la cual es mucho más vulnerable cuando estamos en grupo. Vemos esos tres cerebros y veamos cómo se relacionan con lo que estamos hablando, ¿no?
Y en el cerebro humano, ¿qué nos sucede entonces? Si ya hablamos de lo que sucede en el animal, en la persona, perdón, claro, en el animal, veamos qué sucede. Brenda, bienvenida. Pues también tenemos el sistema de amenazas en nuestro cerebro humano, el sistema de miedo, pues en nuestro caso, pero no solo el de activa las señales del entorno, sino que también podemos poner en marcha con el pensamiento, la imaginación, los recuerdos, la memoria y más. Es decir, nosotros no solo es una respuesta y ya. En los otros casos, para nosotros ante esas situaciones de amenaza y todo, conlleva muchos procesos mentales, ¿no? Con la baja asertividad expulsamos el estrés hacia afuera con agresividad, ¿no? Es decir, las personas que tienen baja asertividad van a expulsar hacia afuera con agresividad. Y aquellas personas que suelen retener bastante estos temas de, digamos, de asertividad, pues lo muestran hacia adentro y muestran bastante pasividad. Veamos el neocortés, el límbico y el reptiliano, ¿no? Tres cerebros que tienen una función individual, pero son muy importantes. En el neocortés, el cerebro que piensa se encarga de las funciones racionales como el aprendizaje, el lenguaje, los movimientos voluntarios, es decir, que esto tiene que ver bastante con el aspecto, pues, de racionar un poco más las cosas. El límbico es el cerebro que siente, que se encarga de las funciones emocionales, como los sentimientos, las relaciones y la expresión. Y el reptiliano, el cerebro que decide, se encarga de las funciones primarias como la respiración, la digestión y la reproducción. Entonces, estos tres aspectos del cerebro a nivel de áreas nos ayuda a entender un poco acerca de cómo se da la asertividad y la pasividad, ¿no? Vamos a continuar. Muy bien. ¿Cómo podemos aumentar la asertividad? ¿No? ¿Cómo podemos alejarnos de la agresividad o de la parte pasiva? ¿Qué podemos hacer frente a esta situación que nos gustaría pues mejorar, de hecho, ¿no? Repasamos un poco, ¿no? A ver, me gustaría preguntarles a las personas que estamos aquí acerca de este tema de la asertividad, pero más que la asertividad, acerca si han experimentado situaciones en las cuales se han sentido, han usado un aspecto de comunicación pasiva o agresiva, menos asertiva. Pero vamos para dos, pues que se usa más. A ver, ¿alguno de ustedes, tanto Brenda como Yasmin, algún momento como experiencia han pasado situaciones donde han usado un estilo de comunicación pasiva o ya sea agresiva? ¿Podrían, por favor, comentar un poco de ello para poder clarificar algunas dudas y también continuar con esta sesión? A ver, o lo pueden escribir también, por favor. Ya también pueden escribirlo. En el caso, a ver, genial, acá hay un Yasmin, muy bien. A ver, Brenda, te escuchamos también. Puedes escribir, no hay ningún problema. Vamos a leer a Yasmin. Sí, en algún momento sí he usado la comunicación pasiva para evadir problemas y no incrementarlos. Muy bien. Y a ver, Brenda, ¿algún comentario en relación a una experiencia? Quiero ver cómo esto afecta en nuestra salud mental y qué podemos nosotros hacer también frente a los niños, adolescentes, a las personas que viven en ese tipo de situaciones. ¿Cómo nosotros podemos abarcar esta situación? ¿No? Pero para abarcar y intervenir debemos primero conocer.
acerca de estos tipos de los extremos en realidad, que es la pasividad y la agresividad. Muy bien. Si no hay respuesta, igual continuamos. Ya, no hay problema. Entonces, de una u otra manera, todos en realidad hemos pasado momentos en los que hemos experimentado asertividad, agresividad y lo que es agresivo, pasivo, asertivo, pero más los extremos, ¿no? Pasivo y agresivo. Y esto, de una u otra manera, no es que solo somos asertivos o solo somos agresivos o solo somos pasivos, ¿no? Esto es intercalado. En este momento puedes ser asertivo, más tarde puedes estar siendo agresivo, y luego puedes estar siendo pasivo. Va a depender de las personas, va a depender del contexto, va a depender del ambiente, ¿no? Y del lugar, de la situación que usted pues está atravesando. Entonces, el aspecto de los estilos de comunicación y especialmente de entrenamiento de la asertividad no es tan fácil que digamos, ¿no? Pero veamos un poco esto en ambos polos. Con baja asertividad está el sistema de amenazas y miedo. Es decir, que frente a, a estas dos situaciones, tanto agresivo y pasivo, se encuentra el miedo. En el centro del sistema, de este sistema, está la amígdala cerebral, que pone en marcha el estrés, ¿no? Ese estrés que muchas veces conlleva a responder de manera agresiva o no a responder, a quedarse en un aspecto pasivo. Con nuestro foco de atención externa o interna, amplificamos las señales de amenaza del miedo, ¿no? La forma en cómo nosotros vamos a comenzar a prestarle mayor atención. Si se tratara, pues, en primer lugar, de procurar no excitar la amígdala innecesariamente. El GABA, ¿qué tiene que ver el GABA? ¿Qué es el GABA? Es un neurotransmisor, eh, ¿no? El más importante del organismo, distribuido entre las neuronas del neocortes o del cortes, conocido como neurotransmisor que busca la calma y la relajación. Es decir, que este neurotransmisor es aquella, se activa cuando nosotros encontramos esa tranquilidad, ese relajo, esa calma, esa paz frente a un conflicto, frente a una situación, ¿no? Es un principal neurotransmisor modulador. Estas neuronas las podemos activar con nuestro pensamiento, ¿no? Con la corteza prefrontal. De hecho, resignificando, recuadrando, conectando con otras memorias que no impliquen amenazas, sino seguridad, con tranquilidad y confianza. Por ejemplo, si ustedes en este momento se ponen a pensar en una persona que saben que esa persona los cuida, los protege, les da seguridad, automáticamente van a comenzar a experimentar este neurotransmisor, GABA. Entonces, no necesariamente hay que tener a la persona en vivo frente a nosotros para experimentar esto. Solo podemos recordarlo y vamos a sentir una tranquilidad, ¿no? Es muy importante saber cómo se relaciona. Con nuestro foco de atención externa e interna podemos disminuir las señales de amenaza, que es el miedo, y aumentar la autoconfianza no agresiva. Con nuestro pensamiento podemos calmar y precalmar la actividad. Es decir, a la forma como nosotros vamos a comenzar a recordar a alguien o algo que nos incomoda, no, una injusticia, por ejemplo, vamos a comenzar a experimentar en ese momento un aspecto agresivo, ¿no? Y entonces estamos activa y ahí no estamos activando el GABA. El GABA sería que en lugar de ese pensamiento comienza a pensar acerca de alguien, pues que de una otra manera te trae tranquilidad y paz. Algunos usan, por ejemplo, porque creen que algunos cuando hablan con alguien, recuerdan a alguien o se recuerdan alguna frase de alguien, sienten tranquilidad. Dicen, no sé, estaba pensando en ello y sentí bastante tranquilidad. O el orar, por ejemplo, ¿no? El orar, o sea, no conocen a Dios en persona, pero el sentir, el saber que están
que Dios les da una seguridad, confianza, se sienten tranquilos porque hace que esta forma en la que están pensando activen este neurotransmisor. Veamos el siguiente. De una otra manera, debemos conocer a los niños y los adolescentes, ¿no? Si vamos a trabajar con niños y adolescentes, lo primero es conocerlos. Y no solo es nuestro trabajo como profesionales, también es el trabajo de los padres. Pero muchas veces ellos desconocen y estamos nosotros para poder guiarlos. Así es que esa es una gran responsabilidad que tenemos que hacer frente a esta situación. Y tenemos que pues, tratar de otra manera hacer las cosas para que ellos mejoren y ayuden a sus hijos, como también nosotros lo podemos hacer. Muy bien, veamos la siguiente. ¿Qué significa ser asertivo en realidad? ¿Qué implica ser asertivo? Porque es importante ser asertivo, ¿no? Y para ello, ser asertivo significa tener autoestima, madurez de expresiones sociales y emocionales, respetando nuestros derechos en primer lugar, en principal, se lo llama autorrespeto. Asimismo, la manifestación de nivel cognitivo y afectivo, es decir, que no solo el respeto solo es a nivel de palabras, sino a nivel de afecto y a nivel de lo que yo pienso hacia mí. Entonces, la asertividad como base dentro de ello tiene la autoestima. Si yo quiero trabajar con alguien y mejorar lo que es el aspecto de la asertividad, tengo que aprender también a manejar el aspecto de la autoestima, porque es el centro de todo esto. Por eso que cuando hablamos de asertividad, hablamos de autoestima y cuando hablamos de autoestima, tenemos que sí o sí hablar de asertividad. No, no son variables opuestos. Ahora veamos estos siguientes aspectos que tienen que ver con la comunicar de manera asertiva. ¿Cómo nosotros podemos comunicar de manera asertiva? No, usando estas frases en realidad, pero completas. Acá hay frases incompletas y ustedes lo completarían. Por ejemplo, cuando tú haces, ¿y qué hace esa persona? Cuando tú gritas, cuando tú llegas tarde, cuando tú no prestas atención, pero la idea es estamos completando la frase. O sea, cuando esa persona hace lo que nosotros nos incomoda, es donde deberíamos mostrar lo que estamos sintiendo. Yo me siento, ¿cómo te sientes? Y no de solo tenerlo ahí, sino saber cómo me siento y también mostrar a los demás cómo me estoy sintiendo. Y finalmente, me gustaría que, es un deseo, ¿verdad? Me gustaría, es un deseo. Pero este deseo, el hecho de que lo muestres o el hecho de que lo expreses no significa que se va a cumplir. Pero si no se cumple, por lo menos lo que estás haciendo es tratando de ser una persona asertiva, al mostrar ciertos aspectos muy personales. De esas tres maneras que vemos aquí son formas de nosotros poder mejorar lo que es la conducta asertiva. Veamos esto, y esto pasa demasiado en realidad con los padres, que es, hablas mucho y escucha más. Es que en realidad mayor parte pasamos hablando que escuchando. Y creo que eso hay que mejorarlo, porque no siempre va a ser así. A nuestros hijos, a nuestros adolescentes debemos primero escucharlos, ¿no? Escuchándolos a ellos, vamos a poder mejorar la condición, conocerlos un poco más. Así que es importante considerar qué aspectos nosotros vamos a tener en cuenta. Vamos a ver aquí un aspecto fundamental que está dentro de esta área.
Los adultos hablamos mucho por lo general y somos más capaces de expresar lo que queremos y sentimos, ¿verdad? O sea, en su mayoría, los adultos solemos expresar muchas cosas. A que la forma en la que la hacemos, no vamos a decir que es la mejor, pero estamos constantemente expresando lo que sentimos, pensamos, lo que nos incomoda, molesta, peleando, vamos a decir, a veces con los vecinos, discutiendo con el profesor, y muchas cosas más. Pero también es también de ocultar y utilizar palabras para lo que no interesa mostrar. Los niños todavía no tienen esta capacidad, este dominio de palabra en el sentido de que de poder expresar y decir lo que siente, ¿no? Y esto lo van almacenando, almacenando y registrando a través de experiencias. Los adolescentes prefieren, por ejemplo, no decir por temor a ser rechazados. Eso es muy claro. Yo trabajo en colegios y trabajo en colegios, realmente también trabajo en colegios, y nos damos cuenta como que en realidad ellos no hablan, no comunican, no porque no conozcan o porque desconozcan, por el simple hecho de tener miedo a equivocarse, miedo a que lo rechacen, miedo a que se burlen de ellos, siendo ya personas, pues, de secundaria, ¿no? Es una preocupación saber cómo está sucediendo esto. Ahora, comprender al adulto, así como queremos comprender y conocer al estudiante, al niño, al adolescente, también es muy importante conocer al adulto, ¿no? Porque el adulto tiene otra percepción frente a esto. Comprender el mundo de los adultos, que son ellos, ¿no? Son ellos quienes educan a sus hijos, a sus niños y adolescentes. Es muy importante que no se responsabilicen casi siempre al propio niño y sus propios problemas y su propia dificultad. Es decir, no todo podemos cargar lo que ellos están viviendo solo a los niños, cuando los adultos tienen una gran responsabilidad frente a esto. Y eso es muy importante saber que están ellos pues contribuyendo. La autoestima. La autoestima es la base de nuestro crecimiento como personas. Sin ella no podríamos desarrollarnos, tomar decisiones, relacionarnos adecuadamente. Toda experiencia, aprendizaje puede reforzar o disminuir la autoestima en niños y adolescentes. Es decir, cuán importante es la autoestima dentro del aprendizaje para una mejor comunicación asertiva, tanto en niños y adolescentes. Tener en cuenta lo siguiente, la autoestima es el conjunto de pensamientos, ya es muy importante saber y definir a qué nos referimos cuando hablamos de autoestima, porque no solo es amor propio, implica varios aspectos en realidad. Entonces, es un conjunto de pensamientos, de sentimientos, de conductas que hacen que la persona se considere digna, ¿no? De ser querida, de ser valorada, amada por sí misma sin depender para aquello del cariño o de valoración de los demás. Es decir, yo me voy a sentir bien en medida al valor que yo tengo, pero muchas veces nos sentimos bien en medida en lo que los demás nos dan el valor. Si los demás no me dan ese valor, yo siento que no tengo esa valía, esa importancia, esa dignidad. Y la idea no radica en eso, sino es decir, no radica en el valor que los demás te dan, radica en el valor que te estás dando a ti. Y lo mismo tenemos que trabajar con niños y adolescentes. No podemos basarnos en que ellos pues son así debido a lo que están viviendo muchas veces dentro del contexto familiar, sino hay que ver el valor por sí mismos. Es decir, un niño se puede portar muy bien, pero no porque lo disfrute hacerlo, tenga la voluntad y las ganas, sino porque sabe para él que está presionado por sus padres, ¿no? Porque hay un castigo posterior a ello. Y creo que eso hay un momento en el que ya no se puede tener control y pasa a otros problemas. Hablando aquí de autoestima, tenemos que saber que autoestima tiene ciertas bases fundamentales y hay una pirámide de la autoestima, la cual nos va a ayudar a entender más el tema
de lo que es la asertividad. Pero aquí vemos como base que tenemos es el autoconocimiento. ¿Cuánto te conoces en realidad? ¿Cuánto sabes conocerte? ¿Cuánto sabes de ti? El autoconcepto, ¿qué piensas de ti? ¿Cuál es el concepto que tienes de ti? Siempre tenemos buenos conceptos de los demás, pero nos olvidamos de lo nuestro. Y creo que el de lo nuestro es lo primero, ¿no? Autoevaluación, ¿cómo nos evaluamos? ¿No? ¿Qué evaluación depende de nosotros? ¿Cómo nos estamos evaluando constantemente? Aceptarnos, y no solo psicológico, sino físico, cultural y más. De manera integral debemos aceptarnos dónde estamos, aceptarnos las condiciones, el origen, de repente las, las costumbres. Debemos comenzar a aceptar lo que valemos, lo que somos. Y finalmente, antepenúltimo, el autorrespeto, el respetarse. Y posterior a ello, a todas esas escalas, viene el tema de la autoestima, ¿no? O sea, que la autoestima es un tema, las leyes y la asertividad no es un tema que se habla de una manera general, ya, es un aspecto pues amplio, ¿no? Para nosotros poder entender. Los cuatro pilares para educar en autoestima son la aceptación, la regulación emocional, los límites adecuados y educación en valores. Estas cuatro debemos tenerlo muy presentes cuando nosotros queremos mejorar la autoestima para incrementar el estilo de comunicación asertivo. Es decir, si nosotros queremos mejorar la asertividad en niños y adolescentes, tenemos que empezar trabajando la autoestima. ¿Y qué pasaría si nos piden un trabajo específicamente a autoestima? Si quieres empezar a trabajar autoestima, puedes empezar, pero que eso te va a ayudar a tener como resultado el aspecto de la asertividad. Entonces es muy importante cómo estas dos variables se relacionan. Para fomentar la aceptación de los sentimientos, es bueno reforzar su expresión. Jamás debemos censurar ni castigar un sentimiento. Es decir, jamás debemos decir, deja de sentir esto, deja de expresarte de esta manera. No, no podemos limitar a los niños a decir, no llores, guarda silencio, no te pongas triste, no tengas cólera. Pero ¿cuántas veces estamos haciendo eso constantemente con los niños? A ver, quisiera Brenda o Yasmin si tienen alguna experiencia en donde han visto que algún niño, algún adolescente ha vivido estas escenas donde ya lo limitan a expresarse libremente a nivel de sentimientos, a nivel de emociones. Es muy importante, ¿no? Además, es importante responsabilizarse al niño de sus propios actos y no culparlos. Es decir, no podemos estar constantemente culpándolos, que eso no ayuda a nada. O sea, hay una gran diferencia entre culpa y responsabilidad, y que no es lo mismo en realidad. Debemos entender en qué momento esta acción es culpable y en qué momento esta acción es responsable. No, no siempre somos culpables, no siempre somos responsables. No, es importante saber en qué momento esto se realiza. Entonces, es muy importante estos pilares para nosotros mejorar en calidad de lo que es autoestima. Veamos la relación entre estas dos variables como ya la hemos visto, ¿no? ¿Qué relación tiene estas dos en realidad? ¿Qué es la asertividad? Como ya hemos visto, capacidad de autoafirmarse ante los demás, haciéndose respetar y respetando en todo momento a los demás. Para poder decir que alguien es asertivo o sumiso, de una otra manera,
Debemos entender que tienen que ver con pensamientos asertivos, ¿no? Sentirse asertivo y tiene que mostrar una conducta asertiva. Es decir, la asertividad no es un aspecto cognitivo, es un aspecto emocional y conductual, pero más conductual. Por eso dice conducta asertiva, porque la comunicación es una conducta que nosotros mostramos a través de actos. La asertividad se muestra a través de una acción, no pensando siendo asertivo, sino mi asertividad yo la voy a ver, yo la puedo observar cuando un niño es asertivo. Yo no puedo decir, ese niño es asertivo solo porque acaba de hablarlo, o porque acaba de decirlo, o porque dijo que lo pensó. La asertividad va a depender mucho de lo que haga, de lo que exprese a nivel de acciones. Eso es muy importante. Además, la persona que por lo general se comporta de manera asertiva o con una conducta asertiva, se está respetando tanto a sí misma porque se sigue a sí misma, a sus criterios, a sus gustos, a sus valores, por encima de la opinión de los demás y de la imagen que le di. En este sentido, debemos enfocarnos en lo que hace, siente, piensa, darle el valor y la importancia. Es decir, muchas veces hay personas que solo se enfocan en lo que dicen a los demás, a lo que ella puede decir de sí misma, ¿no? Y estos gustos, estos criterios, ¿no? Estos valores que la persona tiene no son propias, sino son abordadas, creadas debido a otra persona que está influenciando de una u otra manera, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es eso? Bastante, ¿no? Bastante. Así es que mejoremos y aclaremos este aspecto, ¿no? Porque de una u otra manera va a ayudar mucho para entender a los niños y a los adolescentes. Vamos a ver más adelante una parte también práctica de nosotros, también los docentes. Es decir, la asertividad es un aspecto dentro del área educativo que se va a trabajar con los niños, con los adolescentes y con los padres de familia. Depende, pues, que nuestro hijo o nuestro alumno emprende el camino hacia la autoestima y pueda convertirse en un adulto asertivo. Entonces, lo básico, el principio básico para trabajar la asertividad es la autoestima. Pero que nadie se asuste. No hace falta ser un experto, tenemos que hacer dos esfuerzos. La primera, conocer nosotros mismos, nuestras carencias para identificar posibles cargas y evitar volcarlas sobre nuestros niños. Es decir, yo como profesor, yo como padre de familia, lo primero que tengo que hacer es conocerme a mí, es saber en qué momentos yo me estreso, en qué momentos a mí pues me siento culpable, me siento triste. Teniendo en cuenta cómo me siento, me va a ayudar mucho más fácil identificar a mis niños, a mis adolescentes para poder apoyarlos con ellos y que cuando sean adultos, pues se conviertan en adultos asertivos. Lo segundo es ver al niño que tenemos delante, pero verlo libre de juicios, libre de críticas, o perdón, de prejuicios, libre de miedos, libres de tantas etiquetas que muchas veces le ponemos. Debemos observarlo, intentar sacar la lógica que sigue en el sentido que tienen sus conductas, sabiendo que solo busca cubrir necesidades afectivas básicas. Entonces, todo niño, todo niño que tenemos a frente, todo adolescente, tenemos que conocerlo, perdón, tenemos que ver cómo se encuentra, verlo, pero observarlo, identificarlo, pero libre de muchas etiquetas. No sé si ustedes han visualizado, pero en los colegios, cuando le preguntamos a un docente, o a su mayoría, no todo, nos da por un niño particular, no dice, ese niño es callado, ese niño es inseguro, ese niño, y te dan muchas palabritas de seguridad, desconfianza, callado, tímido.
Otro le dice, es un niño antisocial. Es que nosotros no podemos decir nada al niño si ya estamos poniéndole una etiqueta y no debemos hacer eso. Eso ya nos limita. Para eso, la solución es ver a los niños como son, no como queremos que sean. A ver, creo que alguien entró. Yanela, buenas noches. Gracias. A ver, quisiera, antes de continuar, saber que los que están presentes, en qué área trabajan, o claro, en qué área están trabajando para ir direccionándolo también a ello, ¿no? A ver, por favor, si me escriben en qué área trabajan, en qué, en qué aspecto se desenvuelven a nivel laboral. Muy bien, Yasmín. Yasmín dice que en el área educativa. Muy bien. A ver, hay dos personas más adicionales. Brenda, Yanela, ¿en qué área también ustedes se desempeñan? Es importante. Ya, bueno, Brenda está orientada también a la educativa. A ver, Yanela, entraste, creo, a los últimos minutos de la primera hora. ¿En qué área también estarías enfocada? Y es genial saber que estamos enfocados al área educativo. Yo soy psicólogo educativo, ¿no? Y es importante ir direccionando esto. Muy bien. Creo que estamos haciendo un buen trabajo porque vamos a la área educativa en la cual pues tratamos de hacer las cosas bien, ¿no? Vamos a continuar con lo poquito que tenemos aquí porque hay para muchas cosas, pero hay que avanzar en lo que específico que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo ves a tu hijo? Y eso es algo, una estrategia que debemos preguntarle a los padres de familia. No, porque una forma es como nosotros lo vemos, otra en cómo lo ve el docente y otra cómo lo ve el padre de familia. Y los padres de familia muchas veces miran a sus hijos, pero no miran aquellas cosas que ellos quieren mirar, más no aquellas cosas pues que saben, pero no les gusta decirlo. Hay un miedo al niño, al adolescente, miedo a hacerlo mal, por ejemplo, a educarlo, por un lado, y miedo a que nos suba encima, o sea, por el otro. Y todo ello ocurre porque nos dedicamos a repetir máximas a 1000 veces escuchadas. Es decir, lo hace para llamar la atención, está riendo a nosotros y es el detalle o el problema que siempre estamos como padres y los padres lo que hacen es adelantándose a sacando conclusiones a lo que los niños hacen y dándole una explicación. Y en realidad en ese error es lo que no debemos caer. Y nosotros como profesionales, ¿no? Es decir, lo hace porque llame la atención, lo hace por esto, por lo otro. No, no podemos hacer eso, ni podemos concluir eso porque hay muchos aspectos que evaluar. Y ese aspecto en el que nosotros debemos educar a los padres de familia si queremos mejorar el aspecto educativo. Algunas creencias sobre nuestros hijos, creencias erróneas en realidad, nuestros hijos y nuestros estudiantes, ¿no? ¿Qué creencias erróneas tenemos? Una, los niños son manipuladores. Siempre quieren salirse con la suya, tomarnos el pelo, reírse de nosotros, eh, el egoísmo, ver y comprender. En realidad, es una forma errónea de creer muchas veces que todo lo hacen con maldad, cuando a veces no es así. Debemos de saber conocer el aspecto, ¿no? Debemos ver y comprender qué está pasando con ellos para que actúen de dicha forma. Los niños tienen claros conceptos morales básicos como responsabilidad, egoísmo, obligación.
Es que no podemos decir que tienen valores básicos o que los tienen, si es que vemos que no lo están llevando a la práctica. Y eso es lo que estamos haciendo, es etiquetar a nuestros niños. Y no podemos caer tampoco en ese error de estar etiquetándolos. ¿Los niños razonan con la misma lógica que un adulto? Pues no. Un niño y un adulto razonan a su manera, bajo sus expectativas o experiencias. Los niños y adolescentes aún no, porque carecen un poco de esto. Tal y como se comportan, así son. Están en formación, ensayo. Es decir, muchas veces decimos, mi hijo es así y va a ser así. O mi hijo, o sea, es como que uno trata de decir lo que van a hacer sus hijos a largo tiempo sin que tengan una prueba pues, confiable que eso va a suceder. Y viceversa. Y recordemos que los niños y adolescentes de esta área están formándose, están ensayando, cometiendo errores y aprendiendo, y es ahí donde nosotros debemos ayudarlos. Muy bien, vamos a ver esa apartado de acá. Seguridad para ser asertivo. La seguridad es vida, ¿no? O sea, una persona que está segura, se siente bien. Todos los niños, como los adultos, el sistema nervioso central posee, podríamos a comparar con un escáner que se ven rastreando continuamente nuestro entorno y también nuestro estado interior para detectar posibles peligros y reacciones, ¿no? Peligros y reacciones ante ellos y relajarse de una en la seguridad. Eso se le llama neurosección. ¿En qué momento vi a mi hijo seguro? Si vemos que los niños con cuales nosotros trabajamos, a los padres, y no vemos seguridad en ellos, algo está pasando aquí. Un niño adolescente, un niño o un adolescente con miedo no va a expresar los sentimientos por falta de seguridad, ¿no? El dejar, el trabajar, el enfocarnos, punto número dos, en el aspecto del miedo, va a ayudar con que estos niños, sus estudiantes, mejoren en calidad a la conducta asertiva y futuro. Otro aspecto que no debemos hacer es dejar de lado, y lo que debemos agregar es dejar de lado proyecciones, frustraciones y expectativas. ¿Qué es lo que quiero proyectar en mi hijo? Quiero proyectar aquello que yo no hice, pero me gustaría que lo haga en este momento. Frustraciones porque no hace como yo quisiera que lo haga. Y expectativas, me gustaría que sea esto, pero no sé si lo logrará. Entonces es muy importante saber qué expectativas hacen. Hay circunstancias que nos dificultan ver a los niños y a los alumnos de otra manera, en cómo son como un velo de cómo vemos nuestros niños y nosotros, ¿no? Y es muy importante qué hace que contemplemos al niño desde el filtro de nuestras experiencias, frustraciones, expectativas, modelos educativos recibidos. O sea, en qué momento nosotros comenzamos a ver a nuestros hijos de esa manera. Y todo esto va a ayudar muchísimo a poder entablar, enfocarse y trabajar con sus padres, ¿no? Primero, al educar a los niños, podemos estar intentando compensar nuestras frustraciones. No queremos compensar nuestras frustraciones. Podemos estar compensando modelos educativos que en un momento hemos rechazado. Buscar expectativas o cubrir nuestras expectativas. Es mi expectativa, pero no la es de mi hijo, no la es de mi alumno. Reproducir los modelos educativos que recibimos. Queremos que lo mismo que pasé yo, tú lo pases, pero estamos en épocas distintas, pero me gusta que lo hagan. Y eso suele pasar mucho en los padres hoy en día, ¿no? Aunque no tanto, pero hay un porcentaje que lo suele hacer. Aquí tenemos una imagen interesante, me gustó. Mi hijo es doctor, le dice una mamá. El mío es feliz. A ver,
quiero escucharles un poquito. ¿Qué opinan acerca de esta frase? Creo que es muy interesante para trabajar la asertividad. ¿Qué opinan frente a esta frase? O, claro, esta frase, este diálogo que existe entre los padres. ¿Quién se puede observar dentro de ello? A ver, los escucho, los leo un momentito, para que no sea todo solo hablar y hablar y hablar, sino explicar y entender. Frente a esta frase, que hay un encuentro entre dos madres. A ver, ¿alguien de ustedes que pueda, a ver, depende de Yasmín, Yanela? Bueno, profesor, Sí, sí, bueno, escucho. bueno, respecto a la imagen, yo creo que es algo muy común, especialmente en los chicos de quinto de secundaria. Ajá, Eh, Sienten presión por parte de ellos, a veces por parte de los profesores y también por parte de los padres, ¿no? Y a veces el no saber muy bien lo que ellos quieren, se dejan influenciar por las opiniones de los papás, ¿no? Al escoger una carrera profesional. Y ya cuando ajá, están al final de carrera se dan cuenta que no es lo suyo y están en el dilema en como que, ¿lo dejo o termino? Y entonces claro. ahí viene el conflicto, ¿no? Pero muchas veces esto es ocasionado por los padres, porque hay una imposición Ujú. de diferencias. Muy, gracias, gracias. En realidad muy, muy interesante lo que acabo de decir y justo ahorita vamos a completar algo en relación a lo que has dicho. Muchas veces los padres presionan a sus hijos respecto a la carrera de estudiar o qué actividad deben ejercer. Y en realidad sí. Yo, por ejemplo, trabajo en un instituto de educación superior, un pedagógico, y los estudiantes que estudian ahí es para educación primaria, es inicial como docentes, y he visto espacios en los cuales ellos me dicen, yo no quiero estudiar esto, pero tengo que hacerlo porque es un anhelo, es una expectativa, es lo que mi padre le hubiera gustado que yo haga. Entonces, no han elegido la carrera como tal, pero lo hacen debido a cierta presión de los padres, ¿no? O porque dicen, no, es que aquí nos va a ir bien económicamente hablando. Entonces, elegimos muchas decisiones más allá de un aspecto, pues, de lo que yo quiero a lo que ellos quieren. Y creo que es uno de los problemas que está pasando bastante, ¿no? Personas que estudian una carrera, terminan y la vuelven a estudiar y vuelven a estudiar otra carrera. La pregunta es, ¿por qué estudiar otra carrera? ¿No? Bueno, si lo ejerces, genial, pero si nunca lo ejerciste y te das cuenta demasiado tarde que es mejor tener otra carrera, ¿no? Pero el tema no es que tengas una o dos carreras, porque es tiempo, el tema es que tú puedas disfrutar de lo que has estudiado, ¿no? Y hay personas que a veces pues, se sienten así, y son contextos ambientales, contextos familiares, y lo que se incentiva de otra manera a hacer esto. Creo que eso es lo que debemos tener con mucho cuidado nosotros y tratar de ayudarlos mucho a nuestros niños, más que todo a adolescentes en este caso, a enfocarse en lo que ellos quieren, ¿no? Cuesta, de hecho, porque escapa de estar vago sentido de que hay padres que toman autoridad. Pero también podemos hablar con ellos, porque hay padres que a veces que son flexibles, que desconocen y piensan que están haciendo lo correcto con sus hijos y no tienen a quién puedan recurrir y orientarlos a veces para ello. Pues nosotros podemos hacer ese trabajo, ¿no? No solo como a un entrenamiento asertivo, sino también a una orientación vocacional. Genial. Vamos a la siguiente diapositiva. Comprender perdón, los humanos, o los seres humanos, estamos genéticamente diseñados para regular nuestras emociones, ¿no? Todas las emociones que mostramos, tenemos esa capacidad de poder regularlas, ¿no? Manifestarlas, trabajarlas en nosotros. Pero va a depender mucho de lo que hagamos. Y eso es a través de las relaciones interpersonales que podemos tener. Pero solo si estamos conectados, ¿no? Con nosotros mismos podemos hacer que esto se conecte con las otras personas. Es decir, no podemos conectar bien o tener buenas relaciones interpersonales
si no estamos bien conectados con nosotros mismos. A veces queremos buenas amistades, buenos amigos, tener una comunicación bien asertiva, pero no estamos trabajando primero con nosotros y queremos que los demás lo hagan. Entonces, es difícil entender eso, que esperar que los otros lo hagan cuando nosotros no lo hacemos y somos los primeros que debemos entrenarnos en asertividad. Y en realidad la asertividad es un entrenamiento, porque es un hábito en la forma en que vas a actuar, vas a hablar a partir de dichas situaciones, que no son cosas únicas, que ya quieran ahí. Por ejemplo, solo si nos respetamos, trataremos de respetar a los demás, ¿no? Aquí hay algunas palabras que se van a repetir, pero como efecto, respeto, comprensión, empatía, confianza, relaciones seguras, asertivo, o sea, todo esto, este tipo de situaciones se va a hacer a medida que lo hagamos nosotros mismos. No podemos decir yo te respeto cuando primero yo soy la primera persona y no tenemos respeto por mí mismo. No, creo que caemos en error en tratar de mostrar a alguien que somos cuando en verdad no somos. Y eso tenemos que tratar de enseñar y entrenar a nuestros niños y adolescentes. Que si ellos desean todo lo que buscan, respeto, consideración, afecto, empatía y todo lo demás, tenemos que empezar a desarrollarlo. Esto primero con ellos. Es que ellos entiendan el poder importante que eso tiene. ¿No? Por lo tanto, de vital importancia que enseñemos a nuestros niños y adolescentes a quererse, a respetarse, a valorarse y a autorregularse para que en el futuro pues, no necesitan depender de nadie para sentirse plenos. Actualmente vemos muchos adolescentes jóvenes eh, que buscan sentirse plenos, bien, tranquilos, pero usando otras expectativas, otras formas. Por ejemplo, no sé, puede ser la comida, puede ser la ropa, ¿no? Puede ser los amigos, la pareja. Y buscan suplir muchas necesidades para sentirse plenos. La pregunta es, ¿por qué tendría que hacer tantas cosas para sentirse bien? No, ¿por qué? ¿Qué está pasando detrás de todo eso? Vemos esta imagen y cómo se da el aspecto de seguridad, no solo en, pues, en animales, sino también en un niño, ¿no? Vemos eh, figuras similares, pero veamos la respuesta que hace cada, en este caso, los hijos, tanto del aspecto del animal como el aspecto pues, del ser humano, ¿no? Veamos cómo cada uno de ambas variables, ¿no? Comienzan a tener una interacción. Por ejemplo, acá ambas madres con sus hijos sienten su angustia, ¿no? Empatizan con ellos, acogerlos físicamente o afectivamente con ellos, crean conexión necesaria para que sus hijos se calmen, ¿no? Esta transmisión de calma de madres a hijos es por lo que se denomina corregulación. Entonces, ¿cómo se llama aquel aspecto donde la madre trata de calmar a sus hijos y logra? Se llama corregulación, ¿no? Veamos este cuadro comparativo y cómo se relaciona ambas instituciones, ¿no? Lo que necesito y lo que le tiene miedo. Entonces, vemos de dos polos que tienen que moverse el niño para ver encubiertas sus necesidades, ¿no?
A ver, visualizamos ahí y tratemos de analizar realmente qué nos quiere decir esta parte, esta área. Si nos damos cuenta, si observamos este primer eh, apartado, vemos que lo que necesita. Y es una forma que esto lo podemos registrar al observar la conducta tanto en los niños como en los adolescentes. Por ejemplo, si vemos a alguien, a un niño, a un adolescente que siempre está en busca de pertenecer a un grupo, a un aspecto, a un, no sé, y está constantemente buscando pertenecer, que no estaría mal pertenecer dependiendo del grupo, es porque tiene miedo a que sentirse abandonado, ¿no? Tiene miedo a sentirse aislado. No hay un temor, es decir, cada conducta que un niño, un adolescente va a poder realizar, hay una razón por cual la hace, ¿no? Entonces, ¿por qué tendría que buscar constantemente estar perteneciendo a un aspecto grupal, ¿no? Y es muy importante saber qué hay detrás de ello. Un niño, un adolescente que siempre para todo busca ser querido, ¿no? Amado, que todos lo digan que se ve bien, porque muchas veces posiblemente ni siquiera o tenga bastante temor de sentirse rechazado, ¿no? El último, sentirme seguro y confiado, porque se busca o tiene miedo a ser traicionado. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado al momento de aplicarlo y para que esto pues tenga un espacio formal, tenemos que conocer al niño, ¿no? Conocer un poco de su historia, un poco de su vida, cómo está viviendo, cómo está atravesando, qué situaciones difíciles ha vivido, ¿no? Porque muchas veces tratamos de evitar circunstancias debido a lo que ya hemos vivido, ya hemos pasado, experimentado, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar a nosotros a entender ciertos aspectos de trabajo y de mejora. Muy bien. Eh, Aquí hablamos de tres aspectos fundamentales: refuerzo, castigos y extinción. Voy a acomodar esta palabrita. Antes de continuar este apartado, porque eso es muy bueno en realidad, vamos a entrar a la parte práctica ya. Quisiera saber si las personas que estamos aquí, las tres, bueno, colegas que estamos acá, Brenda, Yasmín o Yanela, ya han trabajado o conocen el aspecto del refuerzo, el castigo y la extinción desde el punto de vista conductual, desde el punto de vista del conocimiento operante, porque esto de acá pertenece al conocimiento operante, ¿no? Entonces, han visto, han observado y en un momento eh, o recuerdan algo acerca de refuerzos, castigos y extinción desde el condicionamiento operante. A ver, acá sí los quiero escuchar porque esto es importantísimo al momento de ir ya aplicando las técnicas del entrenamiento asertivo, porque aquí el tema del día de hoy es entrenamiento asertivo, ¿no? Pero para ello necesito conocer cuánto ustedes tienen como base, ¿no? Eso es básico y primordial. A ver, pueden activar su micrófono si desean, pueden escribir un audio, y eso depende de ustedes, pero sí necesito saber frente a esta respuesta o esta pregunta. Porque esos tres aspectos son conductuales. Y recordemos que la asertividad es una conducta asertiva. Lo que quiero saber, ¿cuántos de ustedes conocen de estos términos? ¿Cuántos saben de ello? Profesor, esos términos vienen de la teoría de condicionamiento clásico. Podemos Mm, encontrar refuerzos positivos, negativos, castigos positivos y negativos. Ya, bueno, más del clásico viene del operante.
¿vale? Viene del condicionamiento operante. La idea es, ¿saben cómo se aplica esto? El positivo, el negativo, castigo positivo. Porque esto va a ser como base para nosotros modificar la conducta que tiene el niño, tanto sea asertivo como sea un niño agresivo a nivel de estilo de comunicación. Entonces, a nosotros saber ese estilo de comunicación que tiene y nosotros queremos que tenga un estilo de comunicación asertivo o una conducta asertiva, tenemos que modificarlo con nuestras bases bajo un refuerzo positivo, perdón, bajo refuerzos, castigos y extinción. Entonces, eso va a ser la base fundamental para nosotros hacer un buen trabajo dentro del área educativo, porque el área educativa tenemos bastantes niños en el aspecto, podemos usar así, el aspecto de una conducta agresiva. Se empujan, y no solo me refiero a aspectos físicos, sino verbales, ¿no? Se empujan, se lastima, o sea, se golpean, se lanzan, y también bastante del aspecto pasivo, pues que hay bastante el tema del bullying, ¿no? Pero como yo trabajo esto para comenzar a abordarlos, ya sea de manera grupal o de manera individual con los que, pues, que más lo requieran en ese momento. A ver, eso es importante para mí y creo que para ustedes también, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con esas situaciones que hay bastante. Ustedes saben muy claro que que de colegio bastante estos temas de tanto de agresividad como de pasividad, como consecuencia, bullying, acoso escolar, violencia escolar, ¿no? Arianela dice lo siguiente: refuerzo positivo para modificar la conducta a través de felicitación, un abrazo, cuando el niño se porta bien, un empujón, o empuja para la conducta se mantenga. Bueno, si vamos por ahí. Eso lo llamaríamos, eh, y hay que aclarar algo: refuerzo, reforzamiento y reforzador. Son tres cosas muy distintas, ¿ya? Eso es, en realidad, pues, este apartado es un poco complejo, no es tan fácil a veces como lo entendemos o nos enseñaron en la universidad, es bastante complejo hablar de reforzamiento, de castigos y de extinción, pero solo vamos a entender algunos principios básicos para que ustedes, pues, puedan conocer. Igual tienen el libre albedrío, voluntad, que ustedes puedan enfocarse un poco más en esto. Porque algo que nosotros, bueno, yo siendo también psicólogo educativo, que me enfoco bastante en un estudiante, es modificar la conducta, ¿no? Lo que yo quiero es modificar la conducta que puede estar de otra manera interfiriendo en el aprendizaje de alguien o su propio aprendizaje. Entonces, modificación de conducta, ¿no? Entonces, y hasta el mismo entrenamiento asertivo es un aspecto conductual en realidad, ¿no? Entonces, los refuerzos sí, tienen que ver con refuerzos positivos y refuerzos negativos, pero aclaremos algo. Hablemos del el refuerzo, ¿no? El reforzamiento y el reforzador, ¿no? El reforzamiento es aquello que es positivo y negativo. El reforzador es lo que vas a usar para que esta conducta se aumente. Ahí su compañera dijo, un abrazo, por ejemplo, es un reforzador. Y el refuerzo es el medio, ¿no? El medio que se usa, la estrategia más que todo. Entonces, ¿no? Que los tres tienen que ver de manera de cohesión, sí, pero no tiene el mismo funcionamiento. Entonces, los refuerzos, como sabemos, hay refuerzo positivo, hay refuerzo negativo, ¿no? El refuerzo positivo es agregar algo apetitivo, algo pues que es agradable para la persona. Y ojo, va a depender mucho del contexto, del ambiente de la persona. No podemos darle un abrazo a,
Por ejemplo, para un niño es agradable, se siente muy bien, pero el mismo abrazo no le va a servir a otro niño que posiblemente no le guste y no va a ser un refuerzo positivo, ¿no? Va a ser un castigo más bien. Mientras el refuerzo negativo es aquello que le quitamos, aquello que es aversivo, quitar aquello que es aversivo, aquello que no le gusta, ¿no? Le quitamos, ¿no? Porque si no le gusta, por ejemplo, hacer dicha actividad, dejamos que ese día no haga esa actividad, ¿no? Y de la misma manera hablaremos de castigos, ¿no? Cuando se le presenta algo que es aversivo, ¿no? Se está presentando algo que es aversivo, algo que no es agradable y se le presenta. Ese es el castigo positivo y el castigo negativo, ¿no? Se le quita aquello que es agradable, aquello que es apetitivo, aquello que es positivo, vamos a decirlo así, ¿no? Aquello que le genera placer, alegría, ¿no? ¿Y la extinción en qué momento se da? La extinción sencillamente se da cuando no se trata de usar ningún tipo de refuerzo, ¿no? La extinción se da de manera automática, pero antes de eso tienes que verificar qué tipo de refuerzo lo está manteniendo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué refuerzos mantiene que un niño agresivo a nivel de estilo de comunicación siga siendo agresivo? Hay refuerzos que mantienen que el niño sea agresivo, ¿no? De la misma manera, hay refuerzos que se usan para que el niño sea pasivo. Tanto en otras palabras, hay que buscar qué refuerzos se están manteniendo, que esa conducta permanezca, para luego trabajar lo que es la extinción. Y acompañado de eso, agregar refuerzos positivos o negativos, castigos positivos o negativos, dependiendo del contexto, del ambiente y de la propia persona, en este caso estudiante. Pero eso sí, yo les recomiendo que traten de leer un poco más en relación a estos tres. Eso implica un poco más. Hablamos también del autocontrol conductual, donde hablamos ya del aspecto de autorrefuerzo positivo, autorrefuerzo negativo, autocastigo positivo y negativo y extinción también. Entonces hay que saber cómo esto nos va a ayudar bastante y yo considero que esto es una base fundamental para lo que va a venir en un momento. Si esto no lo desconocemos y no solo en teoría, hablo de aplicativo, no nos va a ayudar, nos va a ayudar muchísimo a mejorar y nos va a hacer que como profesionales pues hagamos que la conducta que un padre, un profesor no lo hizo hace mucho tiempo, nosotros lo vamos a hacer, ¿no? Vamos, ¿qué vamos a lograr con estas técnicas o estos apartados? Vamos a ayudar que el niño pues tenga un mejor rendimiento, que dentro de aula vea mejores relaciones interpersonales, un clima, ¿no? Una mejor convivencia entre pares, entre profesores, ¿no? Y todo lo demás. Vamos a encontrar eso y vamos a lograr eso. Yo particularmente, colegas, uso estos tres aspectos dentro del área de trabajo. Y es muy bueno en realidad, ¿no? Está demostrado. Ahora, el refuerzo se usa solo para tratar de mantener la conducta o de incrementarla, o como también de poder crear una nueva conducta. Mientras los castigos sirven para eliminar una conducta o disminuir. Ahora, si yo tengo un niño agresivo, lo que tengo que usar son castigos. Quiero disminuir su agresividad, ¿no? Y para un pasivo tengo que usar un refuerzo porque quiero aumentar su conducta, ¿no? Su conducta, que es la asertividad en este caso. Entonces, eso es un trabajo muy hermoso en realidad, que va a depender ya de cada uno de nosotros. Pero sí les incentivo a poder participar, leer un poco más acerca de ello. Vemos un poquito aquí acerca, es importante saber que los niños aprenden, se forman, se desarrollan gracias a qué? A factores internos y a factores externos. Cuando hablamos a factores internos, nos referimos a aquellos pensamientos, emociones, experiencias que ya tienen como aprendizaje previo a lo que han vivido, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué un niño no sabe exponer?
¿Por qué un niño no levanta la mano? ¿Por qué un niño no participa? ¿O por qué ese adolescente golpeó a su pareja, en ese caso, a su pareja, que es su compañero, ¿no? Pareja. Entonces, ¿por qué esos hacen lo que hacen, dicen lo que dicen? ¿Por qué? Porque hay un aprendizaje previo, con factores internos y externos, ¿no? Las consecuencias de su conducta nos ayudan a explicar y entenderlo, los modelos de conducta que se les ofrece y que entenderán a imitar. Entonces, esto es muy bueno trabajar, esto ayuda muchísimo más en niños y en adolescentes. En niños se trabaja muchísimo más. ¿Por qué? Porque tenemos la ayuda de los padres. Y los adolescentes es un poquito más complicado porque no hay mucho que favorece a los adolescentes, porque muchos padres no hay un compromiso por parte de ellos, ¿no? Aprendizaje por consecuencias, ¿no? Y eso es lo que le estaba diciendo. Un aprendizaje por consecuencias, consecuentes, refuerzo, castigos y extinción, ¿no? Eh, labo- a ver, labores en el contenido de lo que decimos, ¿no? Los errores que sabemos hay que identificar. Por ejemplo, utilizar mensajes ¿no? Que no ayudan al niño, le quitan la parte de la credibilidad, ¿no? Que no hay esa parte legítima, ¿no? Pues hablamos de deslegitimidad. Por ejemplo, no te creo, estás mintiendo, no pienses, para pensar yo, tú no estás cansado, lo que te pasa es que eres un vago y siempre estamos tratando de lo que el niño adolescente nos dice, decir algo diferente. Por ejemplo, un adolescente siempre le suele decir, eh, mm, mamá, estoy cansado o mamá, estoy cansada, no quiero hacer esto. Y la mamá que dice, tú no estás cansada, no haces nada, no trabajas, yo sí trabajo. Entonces, esto no ayuda a que el adolescente o el niño pues tenga una buena relación con el padre, ¿no? Porque se cansan, sí. Nuestra respuesta se desvía del mensaje positivo que nos quería transmitir el niño o el adolescente y se centra en una cara negativa. Un día sin dibujo ya podría sacar el mismo en matemática, ¿no? Siempre estamos exigiéndole bastante a nuestros estudiantes. Lo que aconsejamos se apoya en normas rígidas, sin explicación ni posibilidad de cuestionarlas o negociarlas. Este es así porque lo digo yo, ¿no? Por eso que muchos adolescentes no se sienten parte de la familia, porque sienten que ellos todo lo que los padres dicen tienen que cumplirlo. Y cuando eso se va perdiendo, cuando pues tienen otras habilidades externas fuera de casa y donde comienza a tomar más decisiones ellos y ya no sus padres, ¿no? Entonces, son algunos errores que se cometen y hay que considerarlo porque esto puede perjudicar el trabajo que nosotros estamos haciendo. Pues es muy importante trabajar con el tema de los padres, citarlos a ellos, hablar con ellos, ¿no? Orientarlos, hacerles un aspecto de psicoeducación con ellos, ¿no? Acá Mario Marrone, psicólogo y gran experto acerca de lo que es el apego, afirma que hay que promover en los niños un diálogo reflexivo, ¿no? Es decir, hablar sobre las cosas, sobre lo que ha ocurrido, sobre lo que nosotros mismos, sobre lo que nos pasa, sobre nuestras emociones, ayuda al niño a reflexionar, a sentarse las vivencias y emociones que haya entendido. Es decir, que tratemos de siempre comunicar lo que se vive, se pasa, ¿no? Para que ellos reflexionen un poco más. Esos son los principales parámetros que para tener en cuenta, ¿no? El aspecto de comunicarnos con nuestros niños y adolescentes. En vez de, debemos hacer lo siguiente, ¿no? Y esto ustedes también lo pueden compartir con los padres de familia o con los mismos docentes, en realidad.
No debemos generalizar. Generalizar en el aspecto de qué? De la conducta. Por ejemplo, si ese día la conducta fue que no fue al colegio, no puedes decir, bueno, siempre vas a ser un, no sé, un ocioso, ¿no? Jamás vas a cambiar, por ejemplo. No debemos generalizar la conducta, debemos describir mejor la conducta. No debemos etiquetar, eres así o eres asá. No, debemos describir la conducta como es. Hablar de ser, en vez de hablar, debe ser así, debes hacer lo siguiente, debes, o sea, ser así, debes ser como tu hermano, debes ser como el niño de tal aula. No, mejor lo que debe hacer como acción, dar por hecho. ¿No? ¿Cuántos? Me pasó, no sé si les pasa a ustedes, pero me suele pasar que cuando los estudiantes o sea, hablamos en entrevista o cuando trabajamos estas problemáticas, y hay una parte cuando se habla acerca de los castigos que ellos reciben o de los problemas que tienen en casa y siempre veo aspectos de que han sido castigados. Yo pregunto, ¿y le contaste? No, es que no me dejó hablar. No, es que a veces los padres no permiten que los estudiantes se defiendan o hablen y lo castigan. Entonces no podemos hacer eso. No, no podemos darte por hecho nada. Si es que no, preguntamos o damos una respuesta empática. Estar distante. Muchos padres pues están muy distantes, a pesar que son sus padres, viven con sus padres, pero los hijos se sienten muy distantes de sus padres. Y distancia no se habla de un aspecto físico, la distancia se habla de un aspecto psicológico, ¿no? Porque vos decís, yo vivo con mi hijo, puedes vivir, sí, pero no hablas con él, no juegas con él, no pasas tiempos con él. Es como que no vivieras. Centrarse en el contenido, tener en cuenta lo no verbal. Es decir, siempre nos hablamos, nos prestamos bastante atención a lo que está diciendo, pero nos olvidamos otros aspectos en la parte no verbal. No. Veamos aquí. El castigo violento con el castigo instructivo. Veamos solo algunos. Por ejemplo, produce miedo, sumisión, no aprendizaje. ¿No? O sea, este tipo de castigo no ayuda. Mientras lo otro sí produce un aprendizaje en el niño. Entonces perdón, vemos a ambos castigos cómo interfiere en la enseñanza y aprendizaje dentro del ámbito educativo. Y eso hay que mejorarlo. Y vamos a trabajar ahora el entrenamiento asertivo, ¿no? Si me da tiempo, les voy a explicar. Tengo un manual de entrenamiento asertivo para poder también obsequiarles. A ver, tenemos tres imágenes. Creo que conocemos muy claro lo que hemos hablado. Quisiera saber en la imagen uno, la imagen 2, la imagen 3. ¿Cuál es, en dónde está la asertividad, en dónde está la agresividad y en dónde está la pasividad como una conducta o como un estilo de comunicación? La imagen 1, ¿cuál es? La imagen 2 y la imagen 3. A ver, ¿dónde está el asertivo, el agresivo y el pasivo? Los leo, los escucho. ¿Qué imagen? Hay varias imágenes ahí en la cual se refleja ciertas conductas. A ver, ¿quiénes tenemos?
Brenda y Yanela. A ver, veamos qué imagen está y qué es lo que se puede observar, qué conducta se puede observar. Profesor, la primera imagen sería sumiso, Ya, agresivo y el otro asertivo. genial, genial. Muy bien. Exacto. La primera es un sumiso o pasivo, ¿verdad? En la cual, y esto nos pasa a veces siempre, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando vamos de compras, ahora dice pesa tal cantidad. O sea, no es como antes, ahora te da el precio y ya, ¿no? Entonces, de otra manera, ya nos queda. Y no decimos nada, o sea, como que, bueno, ya no hay problema. Yo sí como que no. No, señora, yo le dije medio kilo, pero hay 600 gramos, dije medio. Porque creo que cuando uno permite cosas tan sencillas, tan cortitas, esto va aumentando. Y eso debemos tratar de ir entendiendo y la conducta pasiva o sumisa de los estudiantes. Ver qué situaciones tan cortas han hecho que ahora situaciones tan complejas hacen que les cueste defender sus derechos. De repente, de muy niños o de la pubertad, hubo escenas, o sea, algo que sí les voy a encargar mucho cuando trabajemos en el colegio con los niños y adolescentes, estudiantes, veamos qué antecedentes tienen dentro de estas conductas. Porque ellos no se comportan porque ya. ¿Qué conductas existen como consecuente, perdón, como antecedentes para que respondan hoy en día de esta manera? Entonces, por ejemplo, a nivel de pasivo, posiblemente de niño alguien le dijo préstame un juguete y lo prestó aunque no quería, o lo presionaron que lo haga. O sea, ¿qué pasó? ¿Y cómo esto se ha ido desencadenando, avanzando, y que todo esto termine de esa forma? A nivel agresivo de igual manera, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos la parte de la agresividad, la parte de la pasividad como conductas, más allá como estilo de comunicación, porque la forma en la que uno habla también es una conducta verbal, también tenemos que saber cómo trabajar. Si nosotros conocemos esto que es previo, nos va a ser mucho más fácil trabajar lo que estamos viviendo, ¿no? Porque no podemos decir él es pasivo porque actualmente anda pasando esto. No, esto no es algo de ahora. Esto es un aprendizaje que ellos ya mantienen, ¿no? Y si es mucho, digamos, han pasado muchos años, va a ser un poquito más complicado, va a durar un poco más el tiempo, pero es posible, ¿no? Pero si es poco, hace poco, como por ejemplo, me acuerdo de una señora que me dijo, mi hijo el año pasado era muy alegre, muy contento, ¿no? Muy divertido, en otras palabras, asertivo, pero ahora es muy callado, ya no habla. Entonces, ¿qué pasó? Y sencillamente fue por un tema de bullying, ¿no? Trabajé con él, ahora no es el mejor alegre, pero ya se expresa más y hace lo demás. ¿Por qué? Debemos entender qué está pasando, pero no demoró mucho esto. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no pasó muchos años, ¿no? No pasó muchos años. No es lo mismo que pues pase hace años y se mantenga la conducta. Mientras pasa más tiempo, la conducta se vuelve más difícil de modificar. Difícil, no imposible, ¿no? Si hay voluntad del parte del consultante y nosotros, y tú cuentas con las estrategias adecuadas, eficaces, no hay que temerle. Creo que tenemos todo, ¿no? Enseñar a los niños a ser asertivos, sí, ¿no? Eh, Primero, hay que enseñar a los padres que sean como un modelo asertivo. Hablamos de modelamiento, ¿no? Que ellos sean asertivos. Porque no podemos construir en el niño algo un asertivo y en casa vea a un padre pasivo, un padre sumiso, no va a ayudar mucho. Una actitud asertiva básica cotidiana, es decir, apliquemos una lista de cotejo cotidiano, por ejemplo, donde hagamos respetar nuestros derechos.
Y como yo decía, pueden usar esto, poner ejemplo, una lista donde en la primera parte va, por ejemplo, actividades. Actividades, pero basados en derechos. Y al costado un check o y un aspa, ¿no? ¿Para qué? Para saber cuál logró y cuál no logró. Por ejemplo, ¿cómo podría ser esto? Eh, a ver, los derechos están basados en nuestras ideas, en lo que queremos hacer, ¿no? Por ejemplo, un derecho, levantar la mano y dar una opinión, el libre, la capacidad de opinar. Por ejemplo, en un check, opinar en el curso tal. Lo logró, genial. Estamos entrenándolo asertivamente a que cumpla ciertos aspectos a nivel de derechos y lo logre. Entonces, eso es lo que yo quiero lograr en mi estudiante, que cumpla los derechos, ¿no? El derecho de la libertad. Por ejemplo, salir a un lugar y regresar a tal lugar a tal hora, ¿no? Es otro derecho, pero estamos haciendo que todo, que esta persona vaya cumpliendo, tenga un comportamiento basado en ciertos aspectos de sus propios derechos, ¿no? Estrategias concretas ante conflictos. ¿Qué hago en un conflicto? Porque un conflicto, para que vea un conflicto, ambos tienen que ver un estímulo y una respuesta, ¿verdad? Entonces también entrenarlos en eso. Porque hay momentos en el que el sumiso se vuelve agresivo, ¿ah? Y ahí hay momentos en que el agresivo se vuelve sumiso. Eso, no sé, va a depender mucho de los contextos del ambiente, pero hay esas modificaciones, ¿no? La asertividad empática. Esta es una estrategia de las estrategias del entrenamiento asertivo, es una técnica en la cual debemos enseñarle al niño adolescente, entiendo, comprendo que hayas hecho esto, que te sientas así, desde el punto de vista es esto, y tienes derecho a ello, pero, o sea, siempre tratar de hablarlo. Y cuando son niños, niños no, digamos, ya a partir de que no van a entender esas palabras, esto es para adolescentes, pero si no son muy niños, vas a trabajarlo a través de pictogramas. Los pictogramas son similares a lo que estamos viendo acá al costado, como imágenes, pero acá puedes tú agregar las frases o las imágenes de acuerdo a lo que tú quieres lograr como una conducta asertiva. Por ejemplo, una conducta asertiva, voy a usar compartir, no sé, compartir un color o un material o un alimento con un compañero. Por ejemplo, estás compartiendo, más no le estás quitando, ¿no? Que sería agresivo, compartir. Y acá pondrías una imagen de un niño compartiendo, ¿no? Como una actividad. Y algo muy importante, todo este entrenamiento asertivo se registra, nada se hace y ya. Todo se tiene que registrar para ver los avances en el tiempo. Muy bien. Escucha con atención cualquier cosa que nos diga un niño respecto al problema que nos preocupa. Eso para los padres. Escucharlos, tomar el tiempo de estar con ellos, ponernos en su lado. Una vez escuchado el problema con mucha atención, observarlo siempre, pasar a la acción e intentarlo resolverlo, ¿no? Ayudarlo a encontrar estrategias, más no solucionar sus problemas, sino ayudarlo a encontrar estrategias para que ellos mismos lo resuelvan, ¿no? La psicología tiene algunas estrategias asertivas de las que vamos a presentar las más significativas, de hecho, a continuación, adaptadas en lo posible al lenguaje, ¿no? Al lenguaje, es decir, la forma que uno pues, se va a hablar y comunicarse a la edad, ya sea de los niños, ¿no? Al estudiante, ¿no? Y no solo a ello, también hay que adaptarlo al contexto, al ambiente, a la cultura, a la religión, ¿verdad? Para nosotros trabajar la asertividad. Es decir, un niño de la costa, de la sierra, de la selva, no se va a trabajar la misma técnica asertiva. ¿Se puede trabajar la misma? Sí, pero tiene que ser adaptada a los contextos, a las creencias, a las culturas que ellos pertenecen o tienen, ¿no? Vamos con alguno de estos. El disco rayado. ¿En qué consiste el disco rayado? Es
No vayan a pensar que es la dinámica del disco rayado, por si acaso. Consiste en la repetición ecuánime de una frase que se exprese claramente lo que deseamos de la otra persona, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que yo deseo de esa persona? Comenzamos a repetirlo constantemente, a verbalizarlo, a verbalizarlo, a verbalizarlo. Una vez que ya está verbalizado, lo importante es que esto también se lleve a la acción, ¿no? Es decir, primero entrenamos de una conducta verbal y luego entrenamos de una conducta ya guiada. Pues guiada es cuando son muy niños, son guiadas, es decir, tú le ayudas a hacer, lo acompañas en el proceso. Y cuando es adolescente ya no lo guías, sino solamente lo instruyes y ya sabe lo que tiene que hacer. Se registra. La asertividad positiva consiste en expresar auténtico afecto y aprecio por personas, ¿no? La asertividad positiva supone que uno se mantiene atento a lo bueno, lo valioso que hay en los demás, que siempre hay que ver ese aspecto positivo en los demás, ¿no? Porque muchas veces nosotros, pues, vemos ese aspecto de la asertividad, perdón, de la falta de asertividad, porque carecemos muchas veces del lado positivo, ¿no? Vemos al pasivo, vemos al agresivo, y como que no, hay percepciones muy distintas y no eso nos limita. Aserción negativa. ¿Qué significa aserción negativa? Tiene que ver con el hecho de que todos cometemos errores. Muchas veces los niños llegan a casa llorando, tristes, angustiados de miedo por ciertos problemas que han pasado en el jardín o en el colegio, porque han cometido un error. Hay que enseñarles que todos cometemos errores, ¿no? Y una autocrítica sobre nosotros, la cual va a generar una reacción menos agresiva posteriormente que hagamos una crítica, ¿no? Es decir, ¿por qué muchos niños a veces se ponen tristes, lloran, se desesperan, tienen miedo? Cuando alguien levanta la voz, los grita, los critica. Hay que entrenarlos en eso. Hay que entrenarlos que las críticas nos tienen que ayudar a mejorar, siempre y cuando sean constructivas, de hecho, porque también puede ser un tipo de violencia verbal, ¿vale? Y una asertividad empática se basa en entender, comprender y actuar basándose en las necesidades de la otra persona. De igual manera, permite que seamos entendidos y comprendidos, ¿no? Enunciados en primera persona, es decir, no hablemos, eh, no hablemos en segunda ni en tercera persona, no hablemos en primera persona. Describir la conducta no deseada, el sentimiento. A mí no me gusta. Algunos decimos, eh, a los niños no les gusta, a mis amigos no les gusta que lo molesten. Cuando debería ser, a mí no me gusta que me molesten. ¿Se dan cuenta? O sea, tratemos que tengan un lenguaje en primera persona. Esto ayuda a que sean más asertivos, porque asertivo es expresa lo que sientes y piensas desde ti, no de lo que otros piensan. Y esto lo hacen los adultos también, cuando te hacen preguntas, ¿no? Psicólogo, psicóloga, tengo una amiga que es un padre de familia y qué le digo, qué puede hacer cuando tiene un niño así? Y no debe ser así, debe decir, yo tengo mi hijo y yo a veces hago esto, pero a veces hay ese aspecto de vergüenza, ¿verdad? Pero bueno, eso es bueno mejorar. Asertividad confrontativa. El comportamiento asertivo confronta, resulta útil cuando percibimos una aparente contradicción entre palabras y hechos de nuestro interlocutor, ¿no? Entonces se describe lo cual el otro dijo que haría y lo que realmente hizo, ¿no? Luego se expresa claramente lo que uno desea. Es decir, hay que entender y saber a confrontar la asertividad con lo que se dice y con lo que se hace. Además, hablamos de una asertividad progresiva. Si el otro no responde satisfactoriamente a la asertividad empática o continúa violando nuestros derechos, uno insiste con mayor firmeza y sin agresividad. La progresiva es decir, tratamos de siempre mantener nuestros derechos por encima de los demás. Por ejemplo, viene José de manera agresiva a decirte, préstame tu lápiz. Si tú le das sin decirle nada, eres pasivo. Si tú, en lugar de prestarle el lápiz, le coges a golpes, es posiblemente agresivo. Pero ¿cómo trabajo la asertividad progresiva dentro de esa área? Sin usar la primera y la segunda acción,
Pues lo único que tienes que hacer es decirle no. Y mantenerte en esa línea. No, 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 y no. Esto también es conducta. Si ustedes hacen que los niños logren esto, son niños más firmes en sus decisiones y menos vulnerables a que pues violen estos mismos derechos que ellos pueden tener. Y las personas no van a ser fáciles de influenciar en sus grupos. Lo que queremos lograr es que esos niños pues, tengan esta capacidad. Por ejemplo, si alguien te dice, hay que hacer esa actividad, la cual no te gusta, pero quieres responder de manera asertiva, usa la misma frase, la misma estrategia o la misma forma de responderlo. Hay un momento en el que la otra persona no lo va a hacer. Ya jamás te va a volver a pedir o solicitar cualquier actividad. No porque no quiera hacerlo, no porque no encuentra una respuesta frente a eso. Ninguna respuesta encuentra. No encuentra ninguna respuesta. Entonces, ¿cómo yo voy a emitir una conducta frente a una actividad o una acción que no encuentro respuesta? No tengo por eso. Es decir, y voy a alejarme un poquito no solo del estilo de comunicación agresivo, me voy a ir a la agresividad como violencia, ¿no? A la agresividad como violencia para poder nosotros entender. Hay bastante violencia en nuestro país o en el mundo. ¿Pero por qué hay violencia? ¿No? ¿Por qué? Porque ya se está permitiendo todo esto. Pero si comenzáramos a trabajar el entrenamiento asertivo en muchas mujeres maltratadas, créanme que la violencia va disminuyendo. Porque el agresor no encuentra respuesta, que es someter, no controlar y tener poder. Si yo no encuentro, yo como agresor, no encuentro esto en mi víctima, ¿para qué seguir emitiendo violencia? Ya no hay ningún remedio, ya no hay ninguna ventaja. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuán importante es trabajarlo esto? Es muy bueno. Interrogación negativa. La interrogación negativa consiste en solicitar más desarrollo de una afirmación. Afirmaciones, ¿no? De la persona. El objetivo es llegar a evidenciar si se trata de una crítica constructiva o manipulativa, ¿no? Es la diferencia entre ambos. Banco de niebla, otra técnica sugerida por algunos que consiste en que en encontrar algún punto limitado de verdad en lo que puedes estar de acuerdo con lo que esa persona te lo dice, dicho precisamente puedes estar de acuerdo o no. O sea, yo te puedo decir muchas cosas, la persona te puede decir muchas cosas, ya sea una persona agresiva en su mayormente, porque mayormente el pasivo, esto es más, se trabaja bastante con el pasivo, porque el pasivo recibe críticas, palabras, groserías, insultos, y hay situaciones en las que se lo cree. Por ejemplo, un estilo de comunicación agresivo de un niño a un pasivo le dice, sabes, José, tú no sabes matemática, mejor no vengas al colegio. El niño no va a ir al colegio. Acaba de dudar de que no es bueno para las matemáticas. Pero es importante trabajar el banco de niebla para que entienda de que hay cosas que no, que puede estar en desacuerdo y que no es real como se lo acaban de decir, ¿no? Esta es una técnica de entrenamiento asertivo también, es otra técnica también basado citado en Caballo, 1986, ¿no? Es una técnica también conductual, nos ayuda acá en cada procedimiento, saber cómo funciona, ¿no? Identificar los estilos básicos primero, las situaciones que nos ponen, ya sea asertivo o agresivo, describir estas problemáticas, ¿no? Escribir un guión de nuestra nueva conducta, lo que queremos lograr, y desarrollar un lenguaje corporal diferente, porque el lenguaje corporal también tiene mucho que ver aquí. ¿Por qué? Porque el lenguaje corporal es como el sumiso normalmente, pues suele mantener una caminar de manera muy inclinada, no inclina la cabeza, no se aísla un poco, suele sentarse al final, no sé, tiene características muy particulares cada quien, pero a nivel lenguaje no verbal. Entonces, tenemos que entender eso también.
Y por último, aprender a identificar y evitar estos tipos de manipulación y afrontarlo pues bajo ese entrenamiento. Esta dinámica, esto es una dinámica, ojo, no es una técnica. Esta dinámica es muy bueno para trabajar con los niños a través de la dinámica, ¿no? Donde hay un dragón que será agresivo, hay una rata, un ratón, que es el tema del pasivo, y el humano, que es asertivo. Acá te habla cómo nosotros poder intervenir, cómo nosotros poder abordarlo, cómo trabajarlo con los niños. Podrías trabajarlo con los adolescentes también como una dinámica, pero en niños también. Solo que en niños tendrías que usar una máscara, por ejemplo, imágenes, sonidos, para que sea mucho más creativo, ¿no? Y bueno, antes de finalizar, quisiera ver si hay alguna pregunta por parte de las personas que estamos aquí. Creo que estamos poquísimos, pero como digo, esta clase va a quedar grabada y para las personas, pero ustedes tienen la ventaja que ya no van a ver la clase en vivo y tienen una gran ventaja de que pueden hacer preguntas en vivo, ¿no? A ver, muy bien. Eh, Voy a proyectar esto. Quiero, quiero proyectar el material que les voy a pasar adicional del PPT. Ya, Brenda, muy bien. Proyecto esto y terminamos, ¿vale? Quiero proyectar este material. Eso se los voy a compartir. Ya. Les voy a compartir este material que es entrenamiento asertivo. Este es un manual en la cual he tratado de hacerlo, de poder agregar todas las herramientas para trabajar específicamente lo que es asertividad, ¿no? Acá tenemos las técnicas, ¿ya? Las técnicas, cómo aplicarlas, algunos aspectos de instrucciones también del lenguaje no verbal, eh, ¿no? El registro asertivo, ¿no? Cómo trabajar el registro asertivo, las fechas de situación, ¿no? Pues es muy importante poder nosotros y ustedes lo puedan tener en cuenta. Esas técnicas, este trabajito, se los voy a pasar a ustedes para que ustedes lo puedan también trabajar dentro del aspecto, ¿no? Así es. Muy bien, Brenda. Entonces, creo que sin más preámbulo, para finalizar ello y concluir, en realidad ha sido una sesión muy productiva porque sé que esto lo van a visualizar después y los chicos que luego van a visualizar este video. Entonces les dejo el PPT, les dejo el material para que puedas trabajar. Algunas indicaciones generales: cada vez que trabajemos asertividad y queremos mejorarlo, empecemos a ver los antecedentes conductuales que tienen, veamos qué situaciones están haciendo, qué reforzador está manteniendo esta conducta agresiva o pasiva, porque queremos mejor. Y luego, teniendo esto como base, podemos aplicar algunos aspectos conductuales, hemos visto algunas técnicas también psicológicas para entrenar lo que es específicamente la asertividad. ¿Ya? Entonces, agradecido con ello, agradecido con la institución por este espacio y genial, os agradezco por este espacio, esperemos vernos en otro momento y a donde también sus compañeros estén en vivo, igual Yanela, Brenda y había una señorita más y Yasmin que habían estado en vivo, agradecerles por este espacio que ustedes también se dan, creo que una de las ventajas es que ustedes ven eso en vivo y pueden hacer preguntas o también interactuar. Así es que si no hay más preguntas, agradecido con ello, para dar por finalizado la sesión y que tengan pues una hermosa fin de semana, mañana domingo. Muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad.